Este primer panel es un panel muy enriquecedor en el que vamos a hablar sobre la generación de energía a partir de biomasa. Este panel tiene dos partes. Ese es un panel que tiene mucha tela por cortar. Y tiene dos partes aquí, pero tiene otra parte que es muy importante allá afuera para que profundicemos cada cual en las preguntas, digamos ya específicas que cada uno tenga. La primera parte es el día de hoy, la segunda parte es el día de mañana, de manera que podamos, digamos, digerir un poquito lo que vamos a hablar en el panel de hoy. Mañana tengamos la oportunidad de hacer otras preguntas y otro tipo de cosas después de ya haber hecho algunas discusiones o poner en común algunas discusiones que hayamos generado en el panel. Vamos a empezar, si quiere, empezamos con el señor Jerome, un poquito quién es, de dónde viene y seguimos así para que el público los conozca. Buenos días a todos. Soy algo francés, pero residente aquí desde casi 30 años, más bien colombiano nacido a Francia. Trabajo en biomasa. Estuve invitado hace 4 años a la estrategia colombiana de desarrollo bajo en carbono que manejo Uniandes, la iniciativa de DNP y Minambiente. Entonces, entregamos solamente datos técnicos y después de un año de trabajo con Uniandes, la biomasa se llevó los honores siendo lo más adaptado a la sustitución de la CPM en zonas no interconectadas. Eso dio pie a una resolución de Minambiente, no sé, 186 o algo así, que combinaba el IPCE. El IPCE es el organismo que genera en zonas no interconectadas con SPM. Entonces, el IPCE estaba combinado a generar 15% con renovable a 2015 y 30% a 2020. Y, como se dice en buen colombiano, se pasaron la resolución por la faja. No hicieron nada. Después hubo un ministro de Energía, Amílcar Acosta. Amílcar lo conocí cuando era vicepresidente de la Federación Biocombustible. Entonces hemos tratado con Amílcar de hacer algo, pero se quedó solamente un año. Entonces se presentó al IPCE una APP, Asociación Público-Privada, de iniciativa privada, y se trabajó todo con IPCE a bordo, la UPM y Ministerio, y se fue a Amílcar y el IPCE contestó que no podía comprar energía. Otra vez salía de cero. Hice también del 2000, porque eso empezó en 98, o sea, ayer, con Juan Mayer, con un estudio en diversidad biológica sobre una especie nativa colombiana, que es una aracea, la misma familia que el cartucho, pero es una caña de agua de pantano de 4 metros de alto, muy abundante en los llanos y en el bajo atrato chocuano. Tenemos en el bajo atrato como 150.000 hectáreas. Tenemos los permisos de aprovechamiento por 30 años renovable sobre 1,5 millones toneladas de biomasa seca año. Eso equivale a 200 mega en eficiencia, o 150 mega eficiencia media-baja. Les explico después por qué eficiencia media-baja. O 250 mega en eficiencia alta. Para terminar, sí, la eficiencia, una termoeléctrica, porque no hay que... Hemos trabajado con gasificador, hasta el mismo IPCE me había contratado para poner a funcionar el gasificador que tienen en Necoclí, en el Golfo de Urabá. Bueno, eso es tecnología de lata y no funciona, hay que quemar una cantidad bárbara o gasificar casi de 4 a 5 kilos de biomasa por kilowatt. En termoeléctrica, la termoeléctrica existe desde que existe la energía eléctrica, con carbón o con biomasa. En Europa quemaban madera. Bon, obvio, el carbón es más eficiente por poder calorífico, pero contamina la lata. Pero la tecnología es la misma, es solamente una sustitución de combustible
contaminante a combustible limpio. El ahorro en emisiones CO2 con biomas versus carbón, ACPM o gas es del orden de 6.500 toneladas mega año. Un kilowatt con carbón te bota 900 gramos de CO2. Con biomasa es cero. Sí, bota CO2, pero es la misma cantidad de CO2 que captó la especie vegetal en su etapa de crecimiento. Entonces no hay adición, hay devolución de lo que captó la mata, pero es un ciclo natural. Un árbol capta CO2, pero cuando se muere, se pudre y devuelve el CO2. Entonces no hay adición. Eficiencia media-baja, estamos hablando de 20% de energía líquida puesta a la red, porque si son termo de 1 a 5 mega, o hasta 10, pero eso no importa, vamos a trabajar con calderas alrededor de 600 libras de presión, por seguridad, se puede decir, de los operarios, porque una caldera grande para 50 o 100 mega, podemos subir la presión hasta 2.000 libras, pero es una bomba que requiere de ingeniero de alto vuelo las 24 horas en control y no se justifica para generación de 1 a 5 mega, que hicimos calderas y turbinas que pueden ser operadas por operarios rasos y solamente las válvulas de seguridad son más que suficientes a asegurar la seguridad de los empleados. Otra cosa, todos los sistemas que hemos dibujado están con backup, para saber que podemos asegurar la seguridad energética de la zona. Por ejemplo, 5 mega tenemos una potencia instalada de un poquito más de 6, lo que nos permite dar un mantenimiento en rotación tanto a calderas que a turbinas, y si se dispara el pedido, tenemos 1 mega de reserva mientras se instala una caldera suplementaria y una turbina más. Y con una estandarización de las calderas y turbinas permite también rebajar costos de fabricación e instalación. En eficiencia alta, sí, a 2.000 libras se obtiene 39%, 38%, 39% de eficiencia energética. Yo vengo por parte de la empresa Manduscal. Nosotros nos especializamos en lo que son los procesos para el peletizado de diferentes tipos de biomasa. No sé si muchos de ustedes ya estén más o menos familiarizados con lo que son los pellets. Existen muchas maneras pues de manejar la biomasa. Una de ellas es manejarla de manera suelta, más sin embargo, cuando yo quiero ya manejar cantidades un poco más grandes, se me dificulta mucho la cuestión de la logística, la dosificación dentro de lo que son las calderas que menciona aquí el colega, y es donde se empieza ya a pensar en solidificar, en hacer una unidad de medida para esas biomasas, lo que es el pellet, que ya es muy común el utilizarlo en Europa. Y nosotros pues ofrecemos lo que son las maquinarias, los procesos, para precisamente procesar estas diferentes materias, ¿sí? Y bueno, estoy aquí para enriquecer un poco el tema. Gracias, Pablo. Mi nombre es Ezequiel Vargas, yo vengo en representación de la empresa Alensis Engineering de Alemania, Berlín, y nosotros nos especializamos en el diseño y el desarrollo de plantas de biogás. Yo estoy encargado de la parte de proyectos internacionales. Hemos hecho proyectos en Guatemala, en Asia, en Europa, y bueno, igualmente, como el colega acá mencionó, queremos un poquito enriquecer acá y aclarar un poco las dudas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. My name is Dirk Nuber. I'm representing, together with Superbricks, and
Massey Energy, the TO Power technology. I'm working for one of the companies, which is Viking Heat Engines. We developed one of the technologies which is used in that TO Power technology, and I'll present a little more about this later through a presentation, and I'm passing on. Ok, traduzco, primero me presento, mi nombre es Felipe de Urbina, trabajo con Massey Energy. A mi izquierda está el doctor Dirk Nuber, él trabaja con la firma Viking Energy y venimos a presentarles una nueva tecnología para la generación de energía a partir de biomasas que se ha desarrollado en conjunto, básicamente juntando la tecnología de Viking con la tecnología de los hornos quemadores TEO de Superbricks. Es una tecnología que la hemos llamado TEO Power, y la primera aplicación que tenemos ya completamente desarrollada es una aplicación que sirve para quemar la cascarilla de arroz, usarla como fuente calorífica. Eso es lo que venía haciendo Superbricks desde hace 30 años por lo menos. Y lo que trae a la mesa Viking Heat Engines es una tecnología que permite utilizar ese calor para producir energía eléctrica. Energía eléctrica en una escala para mí sin precedentes, porque no estamos hablando de megavatios, estamos hablando de decenas de kilovatios y siendo de todas maneras económicamente viable. Las dos tecnologías básicamente es el horno quemador, el horno TEO de Superbricks, que genera el calor de la combustión, es un horno ciclónico y hace una excelente disposición de la cascarilla en ese sentido, y a través de un intercambio de calor con el sistema Viking se generan potencias que pueden ir desde los 10 kilovatios hasta uno lo puede escalar y poner diferente cantidad de máquinas hasta 400 kilovatios. Más allá no es que no se pueda, sino que no es económicamente, de hecho hay otras alternativas tecnológicamente que son tecnológicamente más baratas. La escala, la otra característica que tiene esta tecnología es que tiene una versatilidad muy grande. Este es el horno de Viking, el motor de Viking funciona bajo el ciclo Rankine orgánico. De pronto algunos de ustedes lo conocen, es básicamente el mismo ciclo de vapor. Este simplemente funciona bajo un fluido distinto a vapor, un fluido orgánico. Y la tecnología normal de este tipo de ciclos trabaja con turbinas. Las turbinas son una maravilla en eficiencia, pero tienen un problema, es que la ventana de operación es muy chiquita. Si uno se baja al 80 o 70% de la ventana de operación de la turbina ya no opera, en muchos casos ya ni siquiera se puede operar. Este es un sistema que trabaja con una expansión en un pistón, y hagan de cuenta como el motor del carro de uno. Uno puede andar a 10 kilómetros por hora o a 100 kilómetros por hora con el mismo motor. Claro, hay diferencias de eficiencia, pero yo puedo generar la energía bajo el pedido que tenga mi planta, si estoy secando, si estoy consumiendo energía, aires acondicionados, oficina. Y en la noche simplemente genero lo que tiene la demanda. Estamos ya montando, Superbricks y Viking están montando ya una primera planta laboratorio, no solamente para demostrar pues, la efectividad de las dos tecnologías, sino también para trabajar con ustedes en los diferentes tipos de biomasa. Hoy en día es arroz el primero de arroz y tusa de mazorca, pero la idea es que el horno puede quemar muchísimas otras biomasas. Bueno, como les comentaba, nuestra empresa nos encarga en el desarrollo y la instalación de plantas de biogás. Para darles un panorama de cómo es el proceso, se puede decir que el corazón del proceso sería el digestor, que es en donde se realiza la digestión anaeróbica en ausencia de oxígeno de la materia o el sustrato que se ha ingresado. A partir de ahí se genera biogás, el cual puede ser almacenado después de un proceso de desulfuración para limpiarlo. Igualmente se hace un proceso de secado y por último se almacena. Tiene que ser comprimido antes de almacenarse. A partir de biogás se puede, mediante un proceso de limpiado del gas,
para retirarle el CO2 se utiliza y se produce el metano. El metano se puede inyectar directamente a la red de distribución de gas natural. Igualmente es un sustituto de lo que podría ser el gas natural puede ser completamente utilizable en la parte de transporte, generar un transporte limpio mediante esto, y lo más importante, siempre a partir de biomasa, respetando el medio ambiente y disminuyendo las emisiones de CO2. Pablo, cuando hablamos de peletizado, normalmente hablamos de alimentación. Quiero decir, lo que tenemos en la cabeza en el peletizado es, como le llamamos coloquialmente, el cuido para los animales. Sin embargo, hay un crecimiento desde los años 90 muy importante en el tema de peletizados de madera. ¿Esto a qué se debe? ¿Qué conoce Amanduscal sobre el tema del peletizado en biomasa? ¿Eso para qué se hace? O sea, ¿para qué peletizamos? Porque el cal no genera energía, pero ¿para qué peletiza? ¿Qué hace con el peletizo? Bueno, para mí también es muy interesante poder aquí pues cambiar un poco de opiniones con Felipe, con Ezequiel. Nosotros, si bien sabemos cómo se hace un pellet, bueno, yo tengo 3 años trabajando ahora con la empresa Amanduscal y siempre escucho las necesidades de la gente de querer generar energía, y entonces lo primero que ve uno por ahí, si se mete uno al Google, van a ser los pellets de madera y para generación de energía en las termoeléctricas. Entonces ya empieza la gente a enviar solicitudes y decir: oye, yo tengo mucho pasto, yo tengo mucha paja, quiero pelletizarlo y venderlo. Mas, sin embargo, como escuchamos ahorita, existen muchas tecnologías las cuales no necesariamente requieren de tener el material en forma de pellet, ¿sí? O sea, esto es muy interesante, es muy importante que la gente esté consciente de por qué yo voy a pelletizar, en qué casos es viable también ese pelletizado. Estamos hablando de generar energía, pero también no quiero gastar mucha energía en generar esos combustibles. Entonces, si yo tengo la oportunidad de utilizar la cascarilla de arroz directamente, pues qué mejor. Con mucho gusto yo les vendo una prensa pelletizadora, ¿sí? Pero, bueno, tiene que pagar, ¿no? Prensar el material nada más para que se vea bonito y luego ir a quemarlo, pues no es algo muy viable. O meter el material en forma de pellet a un biodigestor tampoco es algo que me va a llevar adelante un proyecto, ¿no? Entonces, ¿por qué se pelletiza? Quiero decir, ¿por qué es tan popular la pelletización? Jerome, tal vez en tu proyecto está considerada la pelletización. Sí. ¿Para qué pelletizamos en un momento dado? Ahí es lo que yo… Principalmente la pelletización permite un aumento peso-volumen. Un metro cúbico de paja de trigo puede pesar 200 kilos por allá, por mucho, y un metro cúbico pellet subimos a 600 kilos metro cúbico. Entonces ahorro en costo de transporte, manutención y todo. Es más fácil con estos deditos de madera cuadrar la alimentación automática de calderas o hornos. Hay otro mercado, pero lo hablemos después, que también puede ser muy interesante y válido a nivel ambiental. Y como la pelletización también requiere de un nivel de humedad relativa de la biomasa muy regulado, alrededor de 5 a 6%, te da un producto de combustión con una tasa muy reducida de humedad. Entonces a menos humedad, menos consumo de biomasa. Por ejemplo,
regresando a lo que estábamos diciendo de eficiencia energética, a eficiencia baja con estas calderas de 600 libras, se quema 1 tonelada hora mega. Entonces, 1 tonelada hora mega es un volumen bastante grande, entonces aquí la peletización ayuda cantidad. Sí, precisamente es uno de los objetivos primordiales del peletizado, el tener yo un combustible, ¿sí? Ya voy a hablar no de tener ahí 5 toneladas, 10 toneladas o 100 toneladas de material a quemar, sino ya voy a hablar de un combustible, que voy a decir, es un pellet de madera y esa tonelada de pellet de madera me va a generar una cierta cantidad de calor, en donde pues los fabricantes de calderas ya tienen esos valores bastante bien definidos. Llámese, voy a alimentar la caldera con lo que es material suelto y húmedo, o voy a utilizar la tecnología de pellet para pues quemar dentro de esta caldera, que es mucho más eficiente simplemente por el hecho de que para yo poder pelletizar necesito también bajar la humedad en el producto de entrada, en la materia prima. Eso es uno de los puntos bastante más críticos que existen en cuanto a yo hacer mi análisis de inversión, si necesito o no el secar la materia prima que quiero yo pelletizar. Para don Felipe, el sistema del Teo Power, ¿cómo ingresa la cascarilla del arroz al sistema? ¿Entra molida, entra entera o porque en el sistema se hace ceniza? Entonces, dependiendo de la cascarilla, del volumen que usted queme, va a tener un residuo que es parte del problema, que igual la misma pregunta se la tengo a don Pablo, si cuando el pellet ingresa, qué cantidad de residuos tenemos al quemar el pellet, pero me interesa primero en el sistema del Teo Power, cómo funciona el ingreso de la biomasa. La cascarilla entra tal cual como sale del molino, no necesita ningún tratamiento ni ningún tipo de secado, nada, la cascarilla de por sí es bastante hidrofóbica. Y efectivamente en la quema en el horno se genera un volumen de ceniza, hay una reducción muy importante en el volumen, estamos hablando, Ricardo me corrige, de 3:1, y ya al ser ceniza más frágil, la posibilidad de compactarla se mejora aún más. Pero digamos a la cascarilla, para responder tu pregunta, la cascarilla no hay que hacerle absolutamente nada, entra en bulto y se pone en el alimentador del horno. Bueno, hablamos del pellet. ¿Qué pasa con el pellet? En el pellet no es mucho más distinto la cantidad de ceniza. Si hablamos de cáscara de arroz, las propiedades… Sí, el pellet está hecho o de arroz, o de paja, o de madera. Eso no se va a modificar. Lo único que yo voy a modificar es la densidad de la materia. Si el material me va a generar ceniza o me va a generar algunas emisiones de azufre y otras cosas que no son tan deseables en la caldera, el pellet no me va a cambiar esas propiedades, ¿sí? Nada más es la compactación que yo voy a tener y la propiedad que yo tengo de que ese material, debido a la baja humedad con la que se pelletiza, es viable de ser almacenado. Perdón, es solo la cantidad de residuos que queda. ¿Cuánto se mantiene 3:1 como la cascarilla normal o disminuye? Al ser pelletizado, ¿disminuye o no disminuye? Bueno, al ser pelletizado está compactado, entonces voy a tener 1 tonelada de cascarilla de arroz en un volumen pequeño, pero me va a generar la misma cantidad de ceniza a fin de cuentas. Ok, perdón, no. La densidad del pellet. Yo lo que necesito es saber cuánta ceniza me queda, cuánto me produce de ceniza.
Bueno, la cantidad de ceniza va a ser la misma. Si estás quemando el mismo material, Es el mismo material. quemado correctamente va a generar la misma cantidad de ceniza. Esta ceniza fuera tal vez de la cascarilla, pero cualquier ceniza de biomasa es un excelente abono. Buenos días. Cuando evaluamos todos estos proyectos, normalmente lo primero que tenemos que evaluar es el costo energético en Colombia. Entonces yo creo que es una pregunta para todos y es, yo trabajo con madera, yo trabajo con biomasa de madera, yo transporto, hago logística y vendo biomasa de madera. Pero el tema siempre es cuánto es el costo, cuánto dinero en dólares cuesta producir un kilovatio de acuerdo a cada tecnología. Estamos hablando de pellet, por ejemplo, pelletizar si tengo ya la madera en el 5%, ¿cuánto me cuesta a mí pelletizar? ¿Cuánta energía yo me gasto para yo pelletizar una tonelada? Eso me va a generar un costo adicional que tengo. Y en los otros sentidos exactamente lo mismo, es el costo de la tecnología, porque al final de cuentas es el que nos va a decir, digamos en la evaluación del proyecto, digo, más vale la pena utilizarla en otro proyecto o generar energía con ella, porque el costo de la energía en Colombia está aproximadamente en 10 centavos de dólar el kilovatio. Entonces, ahí es donde tiene que empezar uno a evaluar ese costo. Y es el que le dice a uno, ¿vale la pena o no vale la pena un proyecto de estos? Nosotros ya estamos evaluando una serie de proyectos en la industria del arroz. Lo que hemos encontrado es que en una aplicación de 80 kilovatios tenemos, digamos, el costo total del proyecto es competitivo con el precio de la red. No es más barato y digamos que tenemos ayudas que pueden ayudar a mejorar un poco y esa es la aplicación ya de la ley 1715 y los decretos regulatorios, porque es que es una tecnología que aplica como fuente no convencional de energía. Entonces, digamos, con la ayuda de los beneficios que se están dando, que son la depreciación rápida, los equipos entran al país sin IVA y sin arancel y hay una recuperación de la inversión, se puede, digamos, justificar un proyecto de estos. Digamos, en las primeras cuentas que hemos hecho nos da. ¿A cuánto pone el precio del residuo? Están hablando en este caso del residuo me imagino cascarilla nomás. Del residuo, de hecho, ese no lo tenemos cuantificado como beneficio del proyecto. Es decir, estamos diciendo que la ceniza que sale de la quema del producto tiene cero beneficio para el dueño. Sin embargo, el dueño de la ceniza puede utilizarla o venderla como… No, yo te digo, la pregunta mía viene más. ¿Dentro de tu proyecto le pusiste algún costo a la materia prima? Okay, no, básicamente es… y de hecho lo que hemos visto es que en algunos casos es un lío para el molino, es un problema para el molino el exceso de cascarilla, hay unos temas ambientales, uno no simplemente puede botarla al río y olvidarse que eso existe, y hay gente que está pagando dinero para que le saquen la cascarilla de su molino. Entonces no pusimos costo, tenemos cero costo de la cascarilla, cero costo del residuo, pero si tú le dices, si ya cuando vas, y eso toca proyecto por proyecto, tú no puedes generalizar, pero si en ese escenario que es bastante ácido ya, tienes que pagar un dinero por deshacerte de la cascarilla y no tienes la ventaja del aprovechamiento de la ceniza, quiere decir que dependiendo del proyecto puede ser inclusive mejor que la red, marginalmente mejor, no es que sea la mitad. ¿Y han evaluado algo de madera? No lo hemos evaluado, no hemos hecho el proyecto, pero la tecnología lo puede manejar. O sea, tendríamos que sentarnos a conversar y empezar a botarle números a eso. Bueno, hablando de madera, específicamente en Europa, de hecho, el costo de la materia prima es uno de los costos más grandes que se tienen para producir los pellets, ¿sí? Normalmente, si yo ya soy alguien que cuento con el bosque, que cuento con la materia prima, ya tengo prácticamente el 50% de mi proyecto, vamos a decirlo así. Ese es uno de los puntos
que yo en específico, cuando una persona viene y me dice yo quiero hacer un proyecto de peletizado, le pregunto, ¿y de dónde viene tu materia prima? Ah, es que mi vecino o mi compadre tiene por ahí algo. Bueno, tienes que asegurar que vas a tener, que el día de mañana que vas a invertir una cantidad importante de dinero, asegures que el vecino o el compadre te van a estar surtiendo esa materia prima como tú la calculaste a un nivel de posiblemente $0 la tonelada. Cuando alguien empieza a ver que tú empiezas a generar dinero con ese material, de repente ya van a empezar a pedirte también dinero, ¿sí? Y son costos que a veces no se prevén. Pero digo, ahora regresando al punto costo, yo he escuchado chip verde de madera en Europa, andan pagándolo hasta 50 euros por tonelada. Y todo lo tienes que secar, y todo lo tienes que peletizar, y la energía para peletizar, el kilowatt hora en Europa es más caro que 10 centavos. Pero ¿cuánto es el costo? O sea, yo peletizo, yo tengo acerrín. Sí. Lo tengo seco. ¿Cuánto me cuesta, cuántos kilovatios me gasto peletizando esa tonelada? Nosotros calculamos por ahí de, si no me equivoco, son 50 kilowatt hora por tonelada. 50-60 kilowatt hora por tonelada. Ya llegando al 10% de humedad, a lo que es sin secado. Por eso dice 10% de humedad, 50-60 kilowatt hora. Si necesito secado y necesito más cosas, una industria grande calcula unos 100-110. Solo para… Eléctrico, solo eléctrico. Solo para aportar, ahora que hablaban de que la cascarilla es un problema, en Costa Rica la cascarilla se vende a 40 dólares la tonelada. Se utiliza para viveros, para granjas avícolas y recientemente las empresas de cemento la están adquiriendo para utilizarla en sus calderas. ¿Cuánto es la tonelada? 40 dólares la tonelada, porque veo que aquí la están botando, pues es una lástima que la boten. Sí, buenos días. Es para complementar la respuesta, sí, al señor, sí, para complementar la respuesta a mi colega Felipe. Acá en general en Colombia tenemos un precio base de kilovatio hora de 310 pesos, por lo menos. Ahí empezamos todos los proyectos de energía, ya sea en termoeléctricas, diésel, sea gas natural, y ahora pues con el desarrollo de la biomasa. Ese es el precio más o menos que tenemos para que el proyecto sea rentable y para que el proyecto cierre. Nosotros hacemos un análisis de cada una de las tecnologías y tenemos pronosticado, por lo menos en este momento, como está la economía colombiana y los precios del dólar, que los precios que para un buen cierre financiero en termoeléctricas, en diésel y en gas natural serían entre 7 y 8 años. ¿Cuál es la ventaja de la biomasa, como decía el señor de Cal? De que ya se tiene el combustible. Es cierto que generar energía a partir de diésel es un poquito más barato al principio, pero el combustible no sabemos cómo se va a comportar, aquí ya lo tenemos. Y otro aspecto que tenemos que desarrollar mucho más es la parte ambiental. La parte ambiental en Colombia se está volviendo muy complicada porque ya no, ningún pueblo, ningún caserío, ninguna vereda quiere estos residuos en su comunidad. Dentro de un año, el 2017 próximamente, se viene una ley muy fuerte que es la ley de vertimientos y la ley de olores. Hay otra ley para proteger las cuencas hídricas y eso tiene mucho que ver con la cascarilla de arroz. También tiene que ver mucho con los procesos que generan mucha biomasa residual como el suyo. Se le va a hacer un seguimiento en qué proceso usted lo va a utilizar después y se van a poner multas muy fuertes por ese tipo. O sea, entonces la cuestión es, nosotros estamos viendo cómo adaptar nuestra tecnología, por lo menos aquí la del TEO, para que eso no suceda,
para que ya no gaste más dinero tanto en logística, porque se necesita primero una logística para deshacerse de ese residuo, camiones, obreros, quién lo va a recibir, cuándo, cómo, qué impactos tiene. Se tiene que hacer un estudio ambiental que cuesta mucho dinero, pagar ingenieros ambientales, para demostrar que su proceso productivo no genera una contaminación a ninguna población, ninguna cuenca hídrica y ninguna erosión de tierras. Así se utilice el proceso, así se utiliza el residuo para fertilizantes, igualito va a estar bajo la lupa del Ministerio de Ambiente. Porque hay muchos productores que entre comillas dicen ser un fertilizante y en realidad es un vertido. En realidad es un vertido que está contaminando mucho los suelos, como es la cuestión de las avícolas. Entonces nosotros estamos más bien apuntándole, sabemos que el precio del kilovatio hora no está está un poco bajo, pero tenemos dos ventajas. Primero, que tenemos el combustible, como dice el señor, no tiene que ir a buscarlo y no hay fluctuaciones de mercado. Y segundo, que nosotros estamos apuntando a un mercado que va a tener muchas multas, muchas cuestiones asuntos regulatorios, muchas leyes que van a venir que todavía no sabemos, ya sabemos que van a venir, pero no sabemos hasta qué capacidad el Ministerio de Ambiente nos va a poner en cinta según los fenómenos climáticos que se vienen, el fenómeno del niño, la niña, todo ese tipo de cosas. Entonces, sería como reforzar. Sí, la pregunta, si están evaluando quemar cascarilla de arroz, si han evaluado también recuperar el silicio de la cáscara de arroz, de las cenizas que quedan. Vivimos en la era del silicio, debe tener un valor, me imagino. La respuesta corta es sí, pero digamos requieren procesos posteriores a lo que hace este equipo. Es decir, el equipo entrega una ceniza que es negra. No es la ceniza blanca, que es la que es muy rica en silicio, pero es posible, digamos, con un tratamiento posterior llegar a silicio. Sabemos que tiene un valor, sabemos que tiene un valor importante en la industria del cemento como microsílice, que ayuda al fraguado del concreto, pero se puede llegar allá. La tecnología, digamos, en este momento en una ceniza que puede ser más bien usada como abono, pero puede ser tratada más allá. Ricardo, no sé si tengas algún... Ricardo es el fabricante del horno Teo, ¿lo conoce? Hola, buenos días. No, básicamente para complementar el tema del uso del subproducto de las cenizas en general, en este caso se refiere a la de arroz, es rica en sílice, y ciertamente con tratamientos posteriores para llevarla a su estado más natural, más puro, se puede utilizar en todo el tema de microchips, de cerámicas especializadas, en vidrios, y bueno, uno de los usos más comunes que se está haciendo en Colombia es en el tema de cementos. Pero la lista es interminable, son por lo menos 100 usos distintos en esa biomasa particular. Ahora, cuando hablaban, está la biomasa, la mezcla de otras biomasas de maíz, residuos de biomasas de café, de la industria de palmas, ¿sí? Biomasas sólidas. Es bien interesante el tema, como lo estaban, si quisiera aportar algo más allá a la discusión y al tema de la densidad también de la biomasa. Hay que considerar la biomasa seca como un combustible sólido que va a competir abiertamente con los combustibles líquidos como el diésel o el gas natural o los fósiles en general, como otras biomasas u otras fuentes de energías renovables. Entonces, en la medida que las tecnologías puedan generar energía bajo demanda, pues el combustible sólido, la biomasa sólida almacenada en pellet o almacenada a granel, se convierte en una muy buena fuente de energía porque se almacena previo a la producción de energía. Es decir, el punto de generar energía bajo demanda vía biomasas, cualquiera de los procesos que sea, significa una ventaja competitiva frente a un panel solar o frente a un generador eólico o alguna otra energía renovable,
creo que es un punto grande a discutir y ponerlo sobre la mesa en todo el tema que hablan de biomasas. Buenos días, mi nombre es Arturo Suárez. Yo vengo en representación de una unidad industrial de molinería de arroz, relativamente pequeña en este momento, pero con proyección a tener mayor participación en esta área de negocio. Una inquietud es la siguiente: ustedes están presentando alternativas de generación de energía. ¿Realmente está al alcance de nosotros para ser autoabastecedores? Que nosotros pensamos, en el caso nuestro, nosotros tenemos la tecnología de ustedes del TEO. ¿Sí? Entonces, realmente tenemos, con la infraestructura que tenemos, o que necesitamos adicional para ser autogeneradores de energía para nosotros, para nuestro propio consumo, o realmente cuando hablamos de estos proyectos de generación de energía significan unidades de operación que específicamente se dediquen a eso y que su objeto social y por tal vez la inversión que hay que hacer en nivel de infraestructura y de capital también exija que realmente estén hablando de proyectos ya más grandes, que pueda tener una mayor capacidad de demanda que simplemente atender las necesidades de un molino, en este caso que es pequeño, ¿cierto? El otro punto, pues ya lo han resuelto, ya le han dado ustedes precisamente respuesta en este momento, y fue la calidad del residuo, que es la cascarilla, de la ceniza. Yo he tenido oportunidad de hacerle llegar a gente muy interesada, gente que está realmente estudiando en sus procesos el estudio de esta ceniza, y lo primero que me dicen es indudablemente esta ceniza que usted está sacando en este proceso pues no tiene valor comercial, o sea, no tiene valor industrial para los procesos en donde se requiere, simplemente se está utilizando de manera muy informal para en el sector agrícola. Es más, yo tengo que pagar porque me la saquen. Entonces también estoy trasladando de una situación indudablemente en menores cantidades de demanda de espacio y todo, pero estoy generando la cascarilla, que es un producto que me genera a mí unas situaciones especiales de manejo de ella, al manejo luego de la cascarilla, o sea, estoy manejando dos problemas. Y tercero, es que nosotros tenemos un ciclo de producción de operación del molino, en donde durante solamente 7 años no tenemos oportunidad de tener un suministro permanente de arroz, durante 7 meses, perdón, 6, 7 meses, o 5 o 6 meses, es que estamos generando, ¿cierto?, la cascarilla como combustible, que es para nuestro propio proceso de secado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros generar con esa infraestructura que tenemos, o si podemos generar algún tipo sobre el resto de la cascarilla, que es el 70% de la cascarilla que genera el inventario, que es la que luego nos genera? Estamos estudiando procesos de peletización, o pues allá particularmente en la zona donde estamos es un producto apetecido para el sector ganadero, ¿sí? O sea, no tenemos relativamente, y por el nivel del molino también es pequeño, hacemos un uso-manejo. Ahí sí le tenemos un valor comercial a la cascarilla, ¿cierto? Porque la vendemos para granado. Bueno, digamos la solución TeoPower la tenemos diseñada bajo dos esquemas de trabajo. Un esquema de trabajo donde funciona con energía térmica y energía eléctrica que puede producir, es decir, puede usted seguir secando el arroz durante los 7 meses del año que tiene secar arroz, pero también se puede utilizar en los 5 meses restantes, sin la función de secado, puede seguir generando energía. Es decir, usted podría contar con energía los 12 meses del año, lo único que tiene que tener es el combustible almacenado, es decir, la cascarilla, para generar en los 5 meses en donde no tiene flujo de material el molino. ¿Cuál es la diferencia? Digamos, ¿cuál veo el valor? ¿Qué valor le veo yo al producto? Y es que si tiene muchísima biomasa, váyase para un biogás. Si usted necesita y tiene biomasa para generar megas, biogás es la solución. No busque más, esa es la solución. Pero si no le da para generar megas y tampoco quiere hacer una empresa que venda energía a la red y pedir los permisos de comercialización y hacer todo ese tema, que hay gente que de pronto le interesa y tiene la escala para hacerlo, sino que
como dijo usted, quiero autoabastecerme, esta es tal vez la única tecnología que permite hacer eso en esa escala, como les decía al principio, de decenas de kilovatios. Yo no estoy hablando de megavatios, estoy hablando de decenas de kilovatios, que es un consumo que puede tener una planta mediana o grande sin depender de la red, o inclusive en aplicaciones ya fuera del alcance de la red eléctrica nacional, en zonas no interconectadas. ¿Cómo puedo yo poner a correr una facilidad, un molino o algún tipo de proceso sin tener que llevar energía o llevar combustibles fósiles hacia ese sitio? Ahí sí que se vuelve evidente el poder de esta solución. Sobre todo en el secado, ¿cierto? O sea, en el tema del secado, que es lo que más En el tema de secado, inclusive poner a correr las motobombas de la finca o lo que sea, simplemente quemando la cascarilla y produciendo la energía, y si es muy difícil o no me llega la red eléctrica y me toca andar prendiendo motobombas con diésel. Y esperando transformador. Y esperando el permiso de la conexión. Infraestructura adicional. Infraestructura adicional, digamos, entiendo que tú ya tienes un horno, hay que montar un intercambiador de calor, hay que montar los equipos de Viking, hay que montar un enfriador y unas bombas. Básicamente es eso. Y los tableros eléctricos y la conexión eléctrica. Aprovechando el calor residual del horno. Un poco, yo he tenido alguna, digamos, injerencia en este tema. El mismo horno que genera el calor para su secadora genera una serie de irradiación hacia el ambiente. Es decir, los tubos del horno son calientes por fuera. Ese calor es el que se puede, digamos, parte de ese calor es el que puede generar, entiendo yo, la electricidad sin bajarle la eficiencia a su proceso de secado, ya con el horno que tiene instalado actualmente en la secadora. Me corrigen si estoy diciendo algo que no es. Para mover la operación de todo el molino. ¿Cuántos kilovatios? Para energía del área administrativa. Depende cuánta biomasa. Ustedes lo conocen, no sé. Es un molino pequeño, estamos hablando de... Tendremos el espacio allí para que hagan sus cálculos, por supuesto, y la discutimos perfectamente. ¿Hay otra pregunta por allí? Discúlpame. Adelante. Buenos días, Julián de los Ríos. Quisiera retomar un poco lo que había comentado el señor Jerome sobre el proyecto pues, de generación. Con mi empresa nosotros pues, hacemos este tipo de proyectos vendemos calderas y todo un proyecto llave en mano para generar electricidad y cogenerar y trigenerar. Y pues en términos generales hemos hecho cálculos con biomasas similares como es el sorgo, por ejemplo, que tiene un buen poder calorífico al igual que la cascarilla de arroz, y hacíamos cálculos, por ejemplo, con 1.400 toneladas mes poder estar generando 1.7, 1.9 megavatios hora. En los proyectos, digamos, que ustedes han dimensionado, ¿hasta qué capacidades llegan? Pues nosotros entiendo lo que comentaba Felipe, pues que hay cierto temor de generar un poco más capacidad de la que requiere la planta, pero igual, pues lo que hemos visto con varios industriales es que la oportunidad de generar, autoabastecerse y de pronto comercializar no en la red, porque para comercializar en la red se requieren pues grandísimas capacidades, más de 20 megavatios, pero sí con la alcaldía o simplemente con comercializadores de electricidad, pues es una posibilidad. Es meramente un problema de regulación. Lo vamos a hablar un poquito más tarde, pero para poner el dedo en la llaga, hay aquí una federación biocombustible, ¿sí?, con la ley Pastrana del 2001, que dice que hay que favorecer, ayudar al desarrollo de los combustibles limpios, pero se reguló solamente etanol y biodiesel, que todos pagamos con mezcla obligatoria en la gasolina o el SPM. Entonces, eso permitió el desarrollo de estas empresas, pero la biomasa, que es un biocombustible, solo reivindico alto y fuerte, me quedé como el pariente pobre, sin regulación.
una sencilla regulación de la pastrana que dé a la biomasa las mismas pautas y ventajas que el etanol o el biodiesel y podemos arrancar todos. En el país hay cosas, soy muy mal geniado desde pequeño, entonces eso no se cambia con el tiempo, pero generamos con gas y líquidos. El país no es autosuficiente en gas natural, entonces el ministerio merece patadas, porque si no tenemos gas, ¿con qué vamos a cocinar? ¿Con energía eléctrica? Más costosa para el usuario. Y si no hay gas, ¿con qué la vamos a generar? ¿Con carbón? Y seguir contaminando a la lata. Entonces se habla de la COP21, de las buenas disposiciones, de reducir de 20% de aquí a 2030, hasta el presidente habla de 30%, pero nadie toma en cuenta que los 15 años que faltan no es una reducción de 20 sobre la generación de hoy, es una reducción de 30 en emisiones sobre la generación de hoy, si incluye el desarrollo del país los 15 años que vienen. Entonces el esfuerzo es mucho más fuerte de lo que están diciendo los que no saben de lo que están hablando. Podemos con biomasa, ¿sabe a cuánto venden las termogas y líquido a la red? ¿No? A 680 pesos el kilowatt. A 680 pesos con biomasa compito, con un ahorro otra vez de 6.500 toneladas mega año en CO2. La otra cosa de la biomasa cultivada es que generó empleo. Un mega generó más o menos en el Bajo Atrato chocoano 120 empleos formales. Para darte un ejemplo, el municipio Río Sucio o Ría del Atrato hay 25.000 personas en la cabecera municipal, o sea, mal contado 5.000 familias. ¿Saben cuántos empleos formales? ¿No? 30. O sea, la alcaldía y el puesto de salud. Y el gobierno se sorprende después porque los chicos van a cultivar cosas indebidas. Hay que darle trabajo decente a esta gente. Que también es una meta importante. Porque sí. Muy buenos días. Mi nombre es Maynor Cruz, de Conarroz, Costa Rica. Y bueno, es un placer para mí estar aquí, de verdad. Tal vez he estado escuchando algunas observaciones y comentarios muy interesantes sobre la importancia que podría tener este tipo de producción de energía desde un punto de vista de eficiencia energética, desde el punto de vista de alternativas. Pero yo quiero tocar un tema que es valiosísimo y es el que está casi que en este momento y de aquí en adelante siendo todavía más valioso. El consumidor está optando y está queriendo consumir productos que tengan algún contenido de manejo adecuado del medio ambiente, no contaminación. Ya nosotros observamos reuniones a nivel mundial de G20 y reuniones de países importantes para la reducción de quema de combustibles fósiles y tratar de disminuir la temperatura del planeta porque el planeta se está calentando. Y esto es algo que tiene que ver con los fenómenos del Niño y la problemática del cambio climático. Yo creo que va a llegar un momento donde el consumidor definitivamente va a optar por productos que tengan algún sello diferenciado de esa marca, se preocupe por el medio ambiente. Y yo creo que aquí estamos en una opción muy interesante para poder llegar a darle al consumidor, y lo digo porque en Costa Rica ya estamos viendo un mercado muy interesante de este tipo de productos que tienen sellos verdes y que se preocupan por no contaminar más el planeta. Entonces, podría ser que en algún momento toda esta
numerología de si es económico, si es eficiente, si salimos esto desde el punto de vista económico, podría llegar a ser irrelevante si de verdad nos da un plus desde el punto de vista de que un consumidor va a preferir una bolsa de arroz producido con estas tecnologías que una bolsa de arroz que no lo tiene. Ese era mi comentario. Sí, no, pero estoy de acuerdo contigo, pero uno no impide el otro. Un ejemplo bobo, pero la generación con biomasa puedo generar en zonas no interconectadas al mismo precio que el CPM subvencionado. Hay que saber que el CPM que llega a las zonas no interconectadas, en lugar de 8.000 lo venden a 6.000 y el transporte también es subvencionado. A saber que hay una subvención mínima de 3.000 pesos por galón. Si hace un motor diésel muy eficiente, te va a dar al máximo 16 kilowatts por galón, pero conociendo los motores de elipse que existen en el país, hay unos que están a menos de 10, pero hablemos de 14 kilowatts por galón, siendo generoso. Es un ahorro. La subvención representa casi 250 pesos por kilowatt, pero si multiplica estos 250 pesos por 8.500 horas de generación al año, es una subvención de $600.000 por mega año. Si genero con biomasa al mismo precio que el CPM subvencionado, el Estado se ahorra $600.000 por mega año. Es un montón de plata. Pero la decisión la tiene el Ministerio, y como el Ministerio está formalmente opuesto a la generación con biomasa, es una pelea, pero son 10 años de pelea, sigo peleando, a mí me gusta. Disculpa, por la misma, un segundito, un comentario para terminar. Sí, en relación a lo que decía el señor, comparto totalmente la posición de él. Yo creo que ya la situación actual del mundo ya no da para elegir entre una cosa y la otra. Creo que la dirección que hay que tomarla ya, y es en dirección a las energías renovables y apostar por las energías renovables. Para ejemplificar un poco esto, les voy a dar un ejemplo de cómo es el porcentaje y los números que se están trabajando ahora en Alemania. Por ejemplo, ahora el 30% de la energía eléctrica producida en Alemania proviene de energías renovables. Dentro de ese 30%, el 16% corresponde a la biomasa. En primer lugar se encuentra la eólica con un 45%, seguido de la fotovoltaica con un 20%. Aparte, cabe destacar que para el año 2020 se prevé una reducción del 40% de las emisiones de CO2 en base a los valores de 1990, una meta que aunque difícil de lograr, es posible. Por otro lado, la generación de puestos de empleo. Actualmente en Alemania más de 400.000 personas están empleadas en el sector energético renovable. 10% de esas 400.000 personas en el área de biogás. Y bueno, simplemente darles un poco, y bueno, tomando en cuenta también que Colombia el pasado 22 de abril del año pasado firmó el tratado en París de comprometerse con detener el cambio climático. Creo que las condiciones y el potencial acá en la región están dadas para apostar por este tipo de energía. Okay, buen día a todos. Soy Francisco Ayala, director de Coolseed Brasil. Me gustaría aportar las experiencias que tuve antes de envolverme con la fundación de Coolseed. Soy ingeniero electricista de formación, específicamente de generación y transmisión de energía eléctrica. Y he trabajado 13 años en la planta hidroeléctrica Itaipú, que fue la mayor del mundo por muchos años. Y tuve el honor de participar de muchas reuniones en donde hemos discutido toda la planificación energética de la matriz energética brasileña.
que el gobierno brasileño en la época era gobierno militar, con mucha eficiencia hacían una planificación de 20 años y esto tiene todo a ver con lo que se está discutiendo acá. Y desgraciadamente este gobierno de Lula y Dilma han desmontado todo ese equipo selecto de profesionales que han llevado al Brasil al nivel de desarrollo que tiene hoy, gracias a una buena planificación energética. Brasil, al perder esa planificación, entra en crisis energética. En función de las leyes ambientales muy rigurosas, empiezan problemas muy grandes de viabilización de plantas hidroeléctricas. Brasil, a pesar de tener mucho potencial hidráulico, no puede llevar adelante su plan de inversión porque el medio ambiente lo entorpece, lo dificulta, en fin. Entonces, una obra que tendría que terminar en 5 años lleva 10, 15 o 20 años. Y con eso entra Brasil en una crisis energética muy grande y le obliga al gobierno brasileño a una política energética que tiene todo a ver con esto que se está hablando acá. Cuando yo trabajé en la usina, colocar en paralelo un generador al sistema eléctrico era una tarea dificílima y muy peligrosa. Poner un generador en paralelo no era para cualquier uno. Eso era una tarea, mi amigo, que se tendría que planificar con mucho tiempo. Pero con el avance de la electrónica, tú colocas en paralelo un generador la hora que quieres. Con solo apretar un botón, con 0 de riesgo, tú colocas un generador en paralelo con el sistema. Y Brasil evolucionó en términos de cogeneración de energía a un nivel tal que hoy tú puedes generar energía en tu patio, entregarla a la compañía de electricidad, medir esa energía que estás entregando y la compañía te suministra energía para tu fábrica. Y ahí viene a ver el tema de generación de energía eléctrica con biomasa. Para alimentar una fábrica se necesita de una cierta previsibilidad de suministro. Sin esa previsibilidad, una fábrica no puede funcionar. Además, una planta termoeléctrica debe funcionar, como lo decimos nosotros, en la base. O sea, tú no puedes parar y arrancar una usina termoeléctrica como desconectar un generador hidráulico. Un generador de una planta hidroeléctrica, tú lo desconectas con un botón y terminó. Entonces, la cogeneración de biomasa con energía eléctrica o con células fotovoltaicas o generación eólica, eso es una tendencia irreversible, pero necesariamente pasa por la participación del gobierno en generar condiciones favorables para que ustedes especialistas, ustedes fabricantes, puedan disponibilizar sus equipos, sus productos como una solución viable técnica y económicamente. Muchísimas son las ventajas de una cogeneración. Si tú generas energía eléctrica allá en Yopal, por ejemplo, estás alivianando toda la red eléctrica de distribución, estás generando localmente, o sea, todo queda más liviano, todo queda más fácil de planificar cuando existe gente, millares de pequeñas usinas ayudando al sistema, pero el que le va a proveer energía a la industria es el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene la robustez y la confiabilidad necesaria para que se provea la energía eléctrica sin interrupciones y con un nivel de confiabilidad aceptable. Entonces, me gustó mucho todo lo que he escuchado acá. Si Colombia ya está en eso, está en buena hora. Si no está, los invito a conocer tal vez algunos colegas que debo tener todavía en Brasil en el sector eléctrico brasileño para que puedan intercambiar experiencias, invitar al gobierno colombiano para que estudie esa posibilidad de flexibilizar la cogeneración de energía con biomasa. Me parece que sería un camino excepcional. Sí, muy bien. Perdón, adelante. Sí. Una de las preguntas que uno más, cuando uno hace los cálculos de forma manual, uno encuentra que la transformación de la biomasa en energía eléctrica puede ser muy cerca al 1 a 1, pero en la realidad hay muchas pérdidas en el camino. ¿Cuál es la mejor opción para que ese porcentaje aumente? Es decir, yo necesito 4 kilos de biomasa forestal para producir un kilovatio,
digamos, húmedo. En gasificación, sí. En gasificación es del orden de 4 kilos por kilowatt. Y otras tecnologías, o sea, por ejemplo, con turbina, con vapor moviendo turbina, ¿cuánto es? Estamos 1 a 1. Te digo, en eficiencia baja por plantas pequeñas es 1 tonelada mega hora. ¿Logras una eficiencia? Eficiencia baja, o sea, 20% de energía líquida por esta área. Muy bien. Vamos llegando al final de esta primera parte del foro, muy interesante, muy interesante. Veo que hay mucho interés de mucha gente, el tema está sobre la mesa, como lo dijo Francisco y lo dijo algún otro, esto es un tema irreversible, aquí no hay reversa, esto va para adelante. Hay entonces en el foro hoy nuevas alternativas para generación de energía, como lo dijo Juan Camilo iniciando. Este foro tiene 2 etapas, hoy tenemos esta primera introducción, mañana volvemos sobre el tema. Tenemos todo el día y el día de mañana tenemos los actores con nosotros, van a acompañarnos durante estos 2 días, Ricardo y las demás personas, de manera que podemos ir avanzando, ir moliendo. Veo que hay empresarios de la molinería y de distintas áreas poniendo mucha atención que podrían ser muy beneficiarios. Avancemos, hagámosle digestión al tema y mañana volvemos con más cosas más concretas.